Si quieres aprender ruso, pero te está dando bastante miedo el alfabeto tan raro, pues entonces este video es para ti, ya que aquí vamos a descifrar el alfabeto cirílico. Hola mi gente, soy Ela, la letona en México, y en este video me gustaría enseñarles un poquito el alfabeto cirílico, que por ejemplo usamos en el idioma ruso. Por cierto, me gustaría agradecerles mucho su apoyo, ya que también sé que muchos de ustedes están viendo mis videos que subo los viernes en ruso. Y de verdad me da muchísimo gusto saber que están viendo estos videos en ruso. Muchas veces es lo mismo que subo los martes en español, y de esta forma también están aprendiendo un idioma. Eso me fascina y de verdad se los agradezco muchísimo. Y en este video vamos a conocer el alfabeto cirílico para que más o menos conozcan esas letras tan extrañas, tan raras, que contienen números, que contienen letras al revés y todo esto. Si ya estás listo y ya tienes tu cuaderno y un lápiz a la mano, vamos a empezar. Y quédate hasta el final de este video, ya que al final te está esperando aquí un reto. La primera letra del alfabeto ruso es la letra A, igual que en español. La que sigue es letra B. Fíjate que esta pronunciación es un poquito diferente. Para pronunciar correctamente la letra B, tenemos que juntar los labios y luego con aire empujarlo para que salga B. Bastante fuerte. B. La letra que sigue es una V. A pesar de que en español es una B, no la confundas porque en ruso es una letra V, como si fuera una V, pero fíjate bien en la pronunciación. Esta V la pronunciamos sin juntar los labios y en este caso con los dientes de arriba vamos a rascar un poquito nuestro labio de abajo. V, V. Y con el aire también vamos a empujar para que se abra nuestra boca. V. De una vez te digo que es muy importante identificar la diferencia entre estas dos letras, por lo mismo que, por ejemplo, hay dos palabras, baña y vaña. Baña es como tipo sauna rusa, pero más ruda. Y Vaña es el nombre corto que representa el nombre Iván. Es como Juan en los países hispanohablantes. Entonces, a diferencia, Baña y Vaña. La siguiente letra del alfabeto ruso es la letra G. Es bastante fuerte. La podemos comparar con el sonido G que hay en español, por ejemplo, cuando decimos guitarra. Y por cierto, cuando esta letra la encontramos al final de una palabra, se escucha casi como una K. Se escucha un poquito más suave. Luego sigue la letra D. Fíjate que es un poquito más fuerte que en español. D. Sobre todo si está al final de una palabra, tampoco la vamos a suavizar y va a seguir igual de fuerte. D. La letra Y. No es una E. A eso todavía vamos a llegar, mientras es una letra Y. Como si fuera, por ejemplo, no sé, cuando estamos muy felices o hicimos algo súper bien y queremos decir yes. Este sonido que hacemos al principio de Y justamente es esta letra Y. Su hermanita casi gemela que también de vez en cuando finge ser una Y es una Yo. Como puedes ver, lo que se le agrega son dos puntitos arriba, los que lamentablemente nunca se ponen. Así que simplemente tienes que acostumbrarte cuando es una Y, cuando es una Yo. La letra que sigue es una R. Es como una araña. Bueno, yo tengo la asociación con una araña. Se parece, ¿no? Esta R es igual que, por ejemplo, en francés, cuando decimos je. Ese es el sonido que necesitamos para pronunciar la letra R. O también justo con este sonido podemos imitar el sonido de un motor. Es la letra R. Juntamos los dientes y nuestros labios van hacia adelante. Ahora sigue esta letra que parece un número, que hace un número en alfabeto cirílico. Por cierto, si te está sirviendo y gustando este video, apóyame con tu like y no olvides a suscribirte a este canal. Y bueno, obviamente si también tienes algún amigo que está batallando con el alfabeto cirílico, pues compártele este video, así nos ayudas a todos. Pues este no es un número, no es el número 3, es la letra Z. Fíjate, si en la letra anterior, que es R, estamos juntando los dientes y nuestros labios iban hacia adelante, ahora vamos a hacer una sonrisa. Z. También juntando los labios. Tenemos que sentir un poquito la vibración. Me imagino que el sonido Z también sirve bastante para imitar un sonido de un insecto. Z. Se puede decir que se parece un poquito a la letra Z que hay en español, sin embargo la Z la vamos a decir muy suave, como si fuera una S. En cambio, en ruso es una letra bastante fuerte. Z.
Una vez más, necesitamos sentir la vibración aquí arriba, entre los dientes y también un poquito en la lengua. Z. Ahora viene la letra N inversa, lo que en cirílico es una I. El sonido de una I sí es igual que en español, solamente la escritura obviamente es diferente. También tiene una hermanita que se le parece, pero bueno, tampoco tanto porque es un sonido Y. Es como una I súper corta. Fíjate que siempre trae esta palomita encima. Y. En sí el nombre de esta letra es I kratka, o sea, una I corta. Pero el sonido normalmente es como Y, cortado, bastante. Luego sigue la letra K. Recuerda que es la única letra K que existe en cirílico. Ahora llegamos a la letra L. En ruso es más fuerte que en español. También en ruso la podemos suavizar dependiendo de vocales que le siguen o también con otros signos con los que podemos suavizar consonantes, pero también en general es una L bastante fuerte. Lo que pasa es que cuando pronunciamos la L en nuestra lengua sentimos un poquito más de tensión y la puntita está tocando este espacio justo atrás de los dientes. L. A ver, practícalo y dime en los comentarios cómo te va. Luego sigue la letra M. Esa sí se parece en español. M. La siguiente no es una H, es una letra N. Bueno, el sonido en sí creo que no cambia mucho, pero la escritura sí. Luego le sigue una O. O igual se parece al español. Esta casita, o bueno, como una puerta no terminada, es una P. Y ten cuidado porque la siguiente letra no es P en ruso, es una R, que es igual de fuerte como en español. R. No la confundes con la R, por ejemplo, que tenemos en inglés. No se parecen para nada, al revés, se parece un poco más a una R en español. Finalmente llegamos a la única letra que representa el sonido S. Es como una S en español, solo recuerda que si en español podemos expresar este sonido con 3 letras diferentes, en cirílico únicamente esta es una S. Luego sigue la letra T. La siguiente es una U, no es una Y, no es una I, es una U. Esta letra orejona es una F. La que le sigue no es un X, es ja. Así como estuvieras a punto de empezar a reír, ja 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 ja. Esta es una ja en cirílico. La siguiente letra, que también se parece bastante rarita, es una T. Imagina que estás imitando el sonido de una batería o estás como que jugando a tocar una T. Este es el sonido de la letra T. La siguiente letra no es un 4, no es un número, es la letra Ch. Igual que en español, como por ejemplo en la palabra muchacha. Ch. Esta letra que se parece como un peine, me imagino, es una Sh. Como en español si fuera una SH juntas. Sh. Creo que la letra Sh normalmente no es tan complicada, pero su hermanita que le sigue es una Sh. También es un peine, pero con una coma pegada a ese peine, como si fuera su agarre. Durante la pronunciación de esta letra Sh, imagínate que estás tratando de silenciar a alguien. Sh. No es una Sh, es una Sh. Un poquito más fuerte sacamos el aire. A ver si sentiste y escuchaste la diferencia y cómo te sale a ti. Finalmente también llegamos a un signo que como tal no tiene sonido de por sí, pero es un signo que nos puede ayudar a hacer más fuerte una consonante, ya que en ruso sí podemos suavizar o al revés hacer más fuerte las consonantes. Si te fijas bien, es como si fuera la letra B, solamente que su palito ahora está para otro lado. La siguiente letra tal vez es la más desafiante, la más retadora y quiero saber cómo te sale, seguramente bien, pero mira, es la letra I. No la confundas por favor con la letra I, ya que no significa lo mismo y también puede cambiar el significado de la palabra si no la usas bien. Para hacer el sonido I, primero trata de decir una I. Si te das cuenta, se siente bastante abajo, una I. En este caso lo que vamos a hacer es abrir nuestra garganta, nuestro paladar, vamos a levantarlo y la lengua también va a ser un poquito más fuerte y vamos a decir una I. Como en este momento cuando estás bostezando y se está levantándose tu paladar, en este lugar tenemos que decir la letra I y ya está, solamente está un poquito más
alta, pero lo único, recuerda no forzarte porque no es un sonido que realmente es difícil de pronunciar, solamente se trata de abrir muy bien nuestra garganta y levantar el paladar. Más o menos debería de escucharse que como que está saliendo más por arriba el sonido de esta letra. El siguiente signo nos sirve para suavizar las consonantes. Por cierto, si estás pensando o dudando cuál es la diferencia con la Y, la letra anterior que acabamos de ver, pues siempre recuerda, cuando es miakiznak, solamente es como una B no terminada porque no tiene como que este gorrito encima. Y cuando es una Y, siempre va acompañado con su palito que trae al lado, ya que el palito por así solo no representa nada en cirílico y la otra parte entonces quedaría siendo miakiznak, que es el signo para suavizar las consonantes. Ahora sí, llegamos a la letra E. La letra E es como en español. La siguiente letra, que se parece un poquito como prestada del alfabeto coreano, es una U, así como por ejemplo en inglés, you, tú. Y la letra final, la R invertida, es una ya. Como por ejemplo decimos en español como basta, ya. Ese es el sonido de esta letra, ya. Y por cierto, quiere también decir el pronombre yo. Según los lingüistas, en el alfabeto cirílico, que contiene 33 letras, tenemos un mensaje escondido. Cada letra representa uno de los valores y al final no es pura coincidencia que ya o yo está en el último lugar, por lo mismo que trata de enseñarte todos los valores que tienes que respetar también con otras personas y solo en el último lugar, en final, es yo y ya. A ver, ¿cómo te fue con el alfabeto cirílico? ¿Qué te pareció? Y si todos los sonidos te salieron bien desde la primera vez. Para comprobar que también te fue con el alfabeto cirílico, aquí te va el reto. Escríbeme en los comentarios, por favor, tu nombre en cirílico. Un consejo que te puedo dar es que sigue la pronunciación de tu nombre. Como ejemplo te doy el mío. Por ejemplo, en ruso se escribe así. Ella, con la L fuerte, aunque sea doble. Ella. A ver, ¿y cómo se escribe tu nombre en cirílico? Déjame en los comentarios y ya sabes, si te gusta este video, suscríbete a este canal para ayudar a que crezca más nuestra comunidad. Comparte este video con todos tus amigos o familiares que están también tratando de aprender un poquito de cirílico o ruso en específico. Y por mi parte sería todo por hoy. Nos vemos muy pronto en el próximo video.